Vale, pues vamos a seguir con la segunda ronda de Pechacucha dirigida por Tomás Gorría. Nos ha caído de la mesa de Rusafa Escénica, que por problemas de programa están lanzando el festival ahora en este momento, entonces les ha sido imposible asistir. Pero bueno, también una experiencia muy interesante porque precisamente artes escénicas también tiene... Aquí vais a ver que cada disciplina artística, cada subsector dentro de esa estructura que estábamos comentando, ¿no? de la cultura, que hablar de arquitectura no es lo mismo hablar que de artes escénicas, o hablar de música no es lo mismo que hablar que de diseño. Cada uno tienen cuestiones en común, hay un tronco común de posibilidades y de limitaciones, pero también hay que ver muchas veces la letra pequeña y las especificidades de cada disciplina y demás, porque de cara, por ejemplo, a la digitalización, pues no hay las mismas condiciones, ¿no? Entonces, bueno, simplemente comentar esta cuestión. Tomás, cuando quieras, lo dejo en tus manos. Pues nada, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a empezar con Luis Roch, que es ingeniero y nos va a contar un proyecto de Drawfolio. ¿Cómo es el Draw? Sí, Que es una plataforma, que bueno, ya lo contará él, pero básicamente es una plataforma para facilitar el acceso a Internet y la creación de portafolios de ilustradores y diseñadores. Yo esto lo hago de pie. Primero, ¿me quito esto que es de Raúl? Sí. Para que la gente no nos confunda, ¿eh? Para mí sería un honor, pero... Me voy después a demandar. Exacto, que eso es complicado. Vale, se me oye, ¿verdad? Pues vamos allá. Soy Luis, soy el fundador de Drawfolio y me encanta la gente que se dedica a la ilustración y al arte visual. Lo que no me encantan tanto son sus webs, porque normalmente no son efectivas para ayudarles a conseguir clientes, y eso cuando las tienen y no están dependiendo exclusivamente de plataformas sociales, que tristemente suele ser el caso. Para un ilustrador o un artista visual, el portfolio es la herramienta principal para hacer crecer su carrera y conseguir clientes. De toda la vida, de forma tradicional en físico, paseándolo por sitios, que eso se tiene que seguir haciendo, pero también si tenemos una web que pueda estar creando oportunidades también en el extranjero mientras estamos haciendo otras cosas, pues puede ayudarnos muchísimo más. Al final, el portafolio tiene que ser como una tarjeta de visita que nos haga memorables, transmita profesionalidad, nos distinga de otros profesionales del sector y nos ayude a conseguir clientes. Y no basta solo con tenerla que exista y ya está, tiene que ser efectiva. Si en la maraña de información en la que estamos sometidos día a día llega una persona a nuestra web y en un segundo, en 2 segundos o en 3 segundos no le queda claro absolutamente lo que podemos ofrecer o cuál parte de nuestro trabajo le puede interesar más, pues va a sentir que está así y vamos a perder esa visita y ese posible cliente. También yo llevo predicando muchísimos años esto, pero creo que estamos en la época en la que mejor se ve que no podemos depender exclusivamente de plataformas sociales. A finales de los 90, cuando la Internet era un montón de webs dispersas con contenido, pues podía tener sentido, como en este cómic, que apareciesen cosas como Facebook, donde aglutinan a la gente que nos interesa, estar al tanto de las novedades. Pero lo que ha ocurrido es que nos hemos quedado a merced de esas corporaciones, a merced de los billonarios y sus caprichos que las compran, y que están sacando el beneficio no solo de nuestro trabajo, sino de la conexión que estamos creando con la gente, con nuestra audiencia. Y no solo eso, cuando plataformas sociales que están especializadas en ilustración, como ArtStation, deciden apostar por tecnologías de inteligencia artificial que están construidas a partir del robo del trabajo de miles de artistas que no han dado su consentimiento, pues no tenemos ningún control sobre eso, como mucho el de organizarnos, como pues esto es una protesta real que ocurrió en ArtStation por parte de artistas, organizarnos y protestar, ¿vale? Por estas razones y por muchas otras, es por las que ya hace casi 10 años creé Drawfolio. Con Drawfolio, los artistas visuales y los ilustradores pueden crear su propia web de portafolio de forma sencilla, en pocos minutos y sin saber programar. Y sobre todo, sin perder ese control y tener que estar dependiendo de alguien técnico. Es tan fácil como registrarse en la web, hay un plan gratuito en el que puedes subir tu trabajo, organizarlo en galerías, elegir una de las plantillas que hay disponibles y empezar a funcionar. Lo principal nuestro es un plan de pago anual en el que damos pues, bastante más cosas, como un dominio propio, 1 GB para las imágenes, todas las plantillas que hay,
poder personalizarlas en tipos de colores y letras y al final tener una web como estos ejemplos que van a ir saliendo que son de clientes reales, que tienen su propio .com, su propia marca, nuestro logotipo solo sale si quieres en el plan de pago y si no, no tiene por qué salir, y sobre todo con unos términos y condiciones donde, como es natural, dejamos claro que la propiedad y la autoría y el valor de todo lo que subes es tuyo, al contrario que muchas condiciones y términos y condiciones de plataformas sociales que usamos todos los días. También, si la gente tiene prints o material original, pues dentro de esa web con tu propio .com, donde controlas tu marca, pues puedes tener una solución de comercio electrónico donde ver tus cosas. Esto al final es una pequeña selección del trabajo tan chulo de los artistas que nos están usando ahora mismo. Si queréis descubrir un poco más, sin registraros, podéis entrar en Drawfolio, ir a un sitio donde pone Descubrir artistas y ahí destacamos trabajo del gente, es esta sección, y descubrir nuevos artistas. Y yo me enrollo mucho hablando sobre cómo es el producto, pero creo que Drawfolio no es tanto una empresa de tecnología, porque lo que nos ha hecho crecer y mantenernos casi 10 años y lo que es también un desafío para la internacionalización es crear conexiones reales de persona a persona con la gente a través de un soporte de cliente humano y de verdad. Eso yo creo que tener una filosofía de que todas las soluciones que aportemos hagan las tareas cotidianas muy fáciles y muy rápidas. Entonces, sin enrollarme mucho más, estos últimos 10 años, pues ¿dónde estamos? Con 11.000 usuarios registrados, unos 300 en el plan de pago y con un 80-85 en España, pero también desde otros países, porque estamos hablando de internacionalización, como Argentina, Colombia, Perú, México, etc. Yo no soy un experto en internacionalización, pero en lo que quizá tengo más experiencia con Drawfolio es en Latinoamérica, ¿no? Por la experiencia y los usuarios que hemos tenido. Entonces, algunas lecciones que he aprendido, porque desde España nos venden mucho que los servicios digitales, por hablar castellano, tenemos una ventaja competitiva allí y es un poco magia, pero los europeos y los blancos pues, tendemos a asumir cosas del resto del mundo que igual no son así y vas aprendiendo lecciones, como por ejemplo, toda la gente no está bancarizada, no todo el mundo tiene una tarjeta de crédito para comprar tu servicio digital. Las divisas o el cambio de las divisas puede ser muy volátil y el precio de la suscripción de Drawfolio de un año a otro puede no ser asequible. El cambio horario no es tan importante en mi experiencia, pero lo que es importante era lo que salía ahí, que eran fotos de que las relaciones offline son más importantes todavía, ¿vale? Por eso, en 2019, paralelamente a HB, con una ayuda de Red Emprendia, estuve en un festival de cómic en Bogotá y también en la Universidad de Cali, creando esas conexiones a finales de 2019. Y la idea era, a principios de 2020, en marzo, ir al norte de Italia a la feria de Bolonia con el voucher del Chebec, pero pues a principios de 2020 sabemos todo lo que pasó y hemos ido un poco virando durante estos años de pandemia a sustituir esa parte offline, creando eventos online y webinars que podéis encontrar en esa web de Drawfolio Cursos. Sin enrollarme más, muchísimas gracias por esta presentación. Si tenéis algún comentario, cosa que queráis preguntar o compartir, pues luego tenemos el debate, o si no, pues yo voy a estar aquí el resto de la jornada. Muchísimas gracias. Bueno, ya estás aquí. Ay, perdón. Ana Salas es la directora de Ikebana, no sé si lo he dicho bien. Ikebana. Artes escénicas, y bueno, y ellas también, su trabajo se centra también en proyectos con carácter social, ¿no? Pero bueno, ahora nos explicará. Bueno, intentamos sí, aproximar el arte y la cultura a lo social. Buenos días. Espero Un poquito que lances. Sí. nombre. Vale. Nosotros, Ikebana Artes Escénicas es una empresa de artes escénicas fundada en 2010 como tal, la marca Ikebana, pero nuestro bagaje viene del 1999, cuando yo empiezo como autónoma, como empresaria, como profesional independiente en el mundo de las artes escénicas. Llevamos distribución de espectáculos españoles y extranjeros, europeos básicamente, por todo el mundo, pero por España y por todo el mundo.
Nuestro sello de identidad son los pequeños formatos, a la vez que los grandes, y lo vamos a ver. Este espectáculo a mano es de una compañía riojana, El Patio, y aquí los vemos en Macao, en una de las actuaciones que hicieron, de las primeras actuaciones. Es un espectáculo referente porque una compañía joven que en 2013 se da la luz, lo descubrimos, lo empezamos a lanzar a festivales internacionales y empieza a tener un recorrido fulminante, porque es un espectáculo pequeño, bello, que llega al corazón de la gente y se puede transportar en 3 maletas. Sin embargo, también distribuimos espectáculos como Aracala Danza, como la compañía Aracala Danza, espectáculo Nubes, como veis, con un gran display de escenografía, o espectáculos como Jirafas, de la compañía Chiriquiteula. Y son espectáculos, los 3, muy diversos, pero que nos han dado el camino hacia la internacionalización desde que empezamos con ellos en 2013. Jirafas, por el exotismo de su propuesta, ha conectado mucho con el mundo asiático y la facilidad de transportar la escenografía también ha favorecido, ¿no? Este es el primer festival en el que vamos en Irán, en Hamedan, en 2013, con la compañía El Patio, que entonces empezaba. Un festival perdido al sur de Irán, increíble encuentro de culturas, y que a lo mejor pensábamos que no iba a ir a ningún sitio, pero nos abrió otros itinerarios internacionales porque encontramos a gente con capacidad de programación en Alemania, en Centro Europa, ¿no? Esta es una de las primeras imágenes, de las primeras ferias a las que yo empiezo a asistir en la PAMS, en Seúl. Dentro de Danza España, una stand que había formado ICEX, ¿no? ICEX España en Seúl. Son años desde que empiezo en 2013 a meterme más en el mundo internacional, 2013, 14, 15, 16, son años de invertir, de ir a muchísimas ferias internacionales, a hacer contactos, a invertir mucho dinero. Este es uno de los espectáculos más interesantes que rompen el modelo de, para ser internacional hay que tener un pequeño formato en las artes escénicas, fácil de viajar, porque fue un espectáculo de grandes dimensiones que atrajo mucho al público, conectó con los programadores y se nos abrieron las puertas de toda Asia. Uno de Hong Kong, una foto de Hong Kong, el dinero tan presente en el mundo asiático, que con el dinero compran pues casi todo, ¿no? A nosotros en Europa, en las artes escénicas, las compañías españolas, el mundo asiático ha sido la gran panacea. Se ha abierto un mercado inmenso de giras de 3, 4 semanas y también asistir a festivales como este, el Children's Festival, Imagine Children's Festival en Edimburgo, fue otro de los puntos claves. Ha sido en la carrera creo que de una compañía española. Creo que es importante estar en festivales claves, otra vez me repito, en festivales que generan público, que generan opinión pública, donde van programadores que son líderes de opinión. Este es el reencuentro con viejos colaboradores, Abel de Shanghai y Fiona de Edimburgo, donde este mismo año, en 2003, me he podido reencontrar después de años de parón. Y aquí otro reencuentro con Mujiko, una programadora de Aichi, una prefectura en Japón. ¿Por qué lo quería poner? Porque es fundamental para la internacionalización hacer un buen networking, conectar, como antes decía él y como ha dicho Raúl, conectar con las personas y, sobre todo, tener buenas propuestas. Quería incidir en la calidad, en la excelencia de nuestros espectáculos o de nuestros productos, servicios, para que realmente tengamos un camino hacia lo internacional. Esta es una foto de la Fira Tàrrega 2022, donde me encuentro con Jin de Asian Cultural Center de Seúl, una persona con la que había colaborado, pero nunca nos habíamos conocido y dio la casualidad que en Tàrrega nos encontramos. Aquí visitando Tàrrega, Francia, porque quería decir que uno de los proyectos, cuando yo llegué a Chebec, ya llevaba un camino de internacionalización, pero Chebec me dio las pautas para ordenar mis ideas, para poner estrategias, recorridos, hojas de ruta, y uno de los objetivos era llegar a Francia. Ya estábamos empezando, pero en 2019 tuvimos la suerte de estar con este espectáculo Vida de Javier Aranda en Charleville-Mézières, un festival de marionetas muy importante. El espectáculo es muy bueno, a la gente le llegó dentro, es muy fácil de mover y nos salió una gira muy importante en Francia. La foto anterior era en Mimos, en Périgueux, un festival de gesto, donde habíamos estado con Javier y que fue también como otro hito en nuestro camino hacia consolidarnos en Francia. Este espectáculo, Mar, de Andrea Ría Reboredo, lo acabamos de presentar en Laval, en otro festival de programadores en Francia, y creo que va a ser la consolidación de uno de estos objetivos que os comentaba cuando entré en el proyecto Chebec, que era establecernos en Francia y desarrollar giras largas con sentido, ecológicas, sostenibles. Otro de los comentarios que quería hacer era la importancia de coger espectáculos que tienen un nivel de innovación, como decía antes Raúl, que ofrecen algo diferente. Este espectáculo Univers
para los más pequeñitos, que conecta con ellos, les propone participar en escena, pero también les abre un universo inmenso y que ha conectado también con el interés de los presentadores o los programadores extranjeros. Esta es una foto de Laval del otro día, donde Andrea señala su espectáculo en el Gran Teatro de Laval, en un muy buen festival de Francia, y donde yo quería poner en relieve también la cohesión, la necesidad de hacer un buen equipo, que era otro de los objetivos que tenía en Chebec y que con Jeff trabajamos mucho en el plan en la estrategia, ¿no? Equipo con las compañías y equipo dentro de mi propia empresa. Era importante para mí tener gente que me arropara y este es un ejemplo con 3 personas que trabajan conmigo. Una persona, María, en producción, Elisenda, que lleva toda la difusión en Francia y Centro Europa, y Marta, que lleva el mundo anglosajón. Aquí estamos María, Elisenda y yo. Y para mí, si queremos ser internacionales, tenemos que cuidar también a nuestro equipo. Solos no lo vamos a hacer, lo decía Ana Ulloca esta mañana, y tenemos que ser conscientes de que hay que un poco diferenciar en tareas para poder llegar bien a todo. Porque otra de las cosas que quería poner en relieve es la necesidad de ser sostenibles, de cuidar el planeta. Nosotros, en el mundo internacional, evidentemente, necesitamos movilidad, necesitamos coger aviones, transportarnos, y cada vez más esto se está resintiendo, cada vez más los teatros nos piden viajar en tren, ser sostenibles, y yo les pido a los teatros que podamos todos trabajar en red y organizar giras que hagan que la internacionalización sea sostenible, sea posible para mantener el mundo en que vivimos. Gracias. Bueno, Alex viene de la cooperativa Barret, que es una productora de audiovisual también que tiene mucho interés en reflejar la realidad social en sus trabajos, creo, ¿no? Gracias. ¿Estamos ya? Bueno, buenos días, gracias por venir. Soy Alex Badía y soy socio de Barret, una cooperativa de trabajo asociado que es una productora de documentales, que estamos aquí en Valencia. Y para hablar de nuestro proceso de internacionalización, pues me voy a ir al principio y voy a hablar del nacimiento y el parto, con un proyecto que se llama Parir en el siglo XXI, que es el siglo que nos ha tocado vivir. Y bueno, solemos tener una imagen asociada al parto que tiene que ver con la imagen que va a continuación, que es la de una mujer pues, inmóvil, pasiva, tumbada y un médico ginecólogo diciéndole todo lo que tiene que hacer, diciéndole que no grite, y bueno, hay una situación de vida o muerte, ¿no? Donde hay que atender lo que se dice. Y bueno, con nuestro proyecto queríamos aportar una mirada distinta, una mirada que pensamos que era más realista sobre lo que es el nacimiento, donde las mujeres de parto estarían en el centro de la acción. Bueno, un poco con la idea de que parir puede ser una experiencia trascendental, una experiencia primitiva y muy poderosa, pero sobre la base de esta condición de que las mujeres sean tratadas con respeto. Y por eso nos fuimos al Hospital de La Plana, que es un hospital público que está en Vila-real, a unos kilómetros de aquí, que es referente en parto humanizado, en parto respetado, y que elegimos por varios motivos. Uno, es un hospital público y el hecho de que atienda a cualquier mujer que pase por la puerta, pues nos parece que está, ¿no? Este modelo universal y gratuito, pues que está en el corazón de nuestro sistema público. Y bueno, el servicio de partos del hospital, como os decía, está especializado en el parto humanizado, es decir, el parto adaptado a las necesidades de la mujer, a sus derechos, a la evidencia científica más actualizada. Y bueno, ahí estuvimos. Queríamos contar los partos desde el punto de vista más cercano, más próximo, que nos permitieran las mujeres, y nos planteábamos por qué alguien nos dejaría estar con ellas durante su parto, ¿no? Aquí tenéis a Claudia justo después del primer parto que grabamos con Graciela, que tiene a su criatura encima. Y bueno, nos planteamos cómo conseguir, pues eso, no ser un estorbo, incluso, no sé, ser parte de su acompañamiento. Así que bueno, hablamos con las mujeres y decidimos que, junto con ellas, que sería clave empezar desde el principio, o sea, acompañarlas durante bastante tiempo para poder establecer pues, un vínculo con ellas, y por eso fuimos a las clases de educación maternal, es donde empezamos, a conocerlas. Y bueno, otra decisión importante también es que éramos un equipo de rodaje muy pequeño, ¿vale? Éramos cámara y audio. Y a partir de aquí pues, fuimos invadiendo, digamos, espacios crecientes de intimidad con ellas. Aquí tenéis a Claudia, por ejemplo, pues una clase de matronatación que hacían en Burriana, que pues, bueno, entraba con ellas en el vestuario y se metía con ellas en la piscina
una GoPro y bueno, luego llegan las ecografías, por ejemplo, que también es un momento de exposición física, pero también emocional, ¿no? si lo habéis vivido. Y bueno, esto seguimos haciendo durante 2019, año en el que pasaron varias cosas. Una fue que la relatora especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres presentó en la Asamblea General de la ONU su informe anual sobre la violencia obstétrica. Y la caracterizó como un problema global que afecta a todas las mujeres en todo el mundo, de todas las condiciones. Y bueno, esto sumaba a nuestra intuición de que esta pequeña historia que estábamos contando en este hospital pues tenía alcance mundial. Otra cosa que pasó fue que fuimos seleccionados para el proyecto SEBEC y mi colega Albert fue el que participó en las movilidades y en las formaciones. Y bueno, con aquella experiencia adquirida trazamos un plan de internacionalización del producto, ¿vale? Del proyecto, del documental. También al poco llegó la pandemia, por eso se ve una mascarilla, la primera que vimos en el hospital. Y bueno, esto afectó mucho a la atención al parto, desde luego, y también a nuestro trabajo. Pero bueno, ahí seguimos y en 2020, en noviembre de 2020, publicamos la primera pieza de este proyecto que se llamó Parir en el siglo XXI y era un web documental que hicimos en colaboración con los medios públicos autonómicos, con Apunt, y estatal, con Televisión Española. Era una web interactiva, ¿vale? Que está todavía colgada en Internet. Y bueno, que nosotros arrastrábamos bastante experiencia en hacer este tipo de formatos interactivos, pero esta era la primera vez que teníamos los medios y la intención, digamos, de hacer toda la interfaz en 3 idiomas. Lo hicimos en castellano, en catalán y en inglés, pensando en que podía ser algo que se viese por el mundo. Y bueno, así fue. La verdad es que durante esos 2 años, Parir en el siglo XXI, el web documental, estuvo en certámenes, algunos de los más importantes en el ámbito del periodismo, de la narrativa digital y del diseño web, como WordPress Photo, Online Journalism Awards, en fin, hubo de todo. Fue un año muy alegre. Y seguimos trabajando y decidimos ampliar el foco. Habíamos estado centrados hasta ese momento en las buenas prácticas y en el parto respetado y decidimos hablar de violencia obstétrica. Lo hicimos pidiendo testimonios, lo hicimos a través de una convocatoria en redes sociales y pidiendo a víctimas de abuso y maltrato que nos contaran sus historias. Y bueno, nos llegaron un montón de relatos. Nos fuimos a la OMS a hablar con el Departamento de Salud Sexual y Reproductiva sobre justo este tema, el abuso y el maltrato que llama la OMS durante el parto, con la idea de arropar también con la voz de las instituciones internacionales los relatos que nos venían de las mujeres que estaban participando en el documental. Fuimos también a la ONU, al Comité para la Discriminación contra la Mujer, que está al lado de la OMS, la verdad, y donde nos hablaron de las 3 condenas que tiene España por parte de la ONU por ejercer violencia obstétrica y por además no haber reparado correctamente a estas 3 víctimas por haber sufrido este terrible problema. Y bueno, en eso estamos, seguimos trabajando en la internacionalización, estamos con una agencia de ventas internacional tratando de que el documental se vea en todas partes y ya, no sé, ya veremos cómo va. Gracias. ¿Te estoy llamando a ti? Pues todo queda en casa. Disculpa, que el teléfono loco. Ya se me ha caído tantas veces ya que tengo aquí un mosaico más que una pantalla. Bueno, pues no sé si queréis alguna persona del público lanzar alguna preguntita. Yo tengo aquí una batería así para repartir. ¿Alguien quiere...? Hola, yo soy Raúl. ¿Alguien quiere lanzar alguna pregunta? ¿Duda existencial? ¿Alguna cuestión? Bueno, pues yo un poquito de lo que hemos estado comentando de las presentaciones, sí que he visto, a partir de lo que comentaba Luis, si queréis, haciendo un poco un repaso de las presentaciones, esa complementariedad, no sustitución, entre la tecnología y el factor humano, que muchas veces, lo que decíamos, ¿no? En lugar de integrar, lo que nos dedicamos más a desintegrar, a fragmentar, y eso es uno de los retos que tenemos hoy en día a nivel social, ¿no? El ver la necesidad de pensar en términos de
de continuidades, no de discontinuidades, ¿no? En ese sentido. Y lo vemos tanto en el factor humano y lo digital, y también lo presencial y lo digital, lo que decíamos, porque las redes sociales, si nos aíslan a nivel de las redes de cotidianidad y demás, o sea, no más que aportan, lo que hacen es restar, ¿no? Entonces esas cuestiones también son importantes, ¿no? De lo que yo le daría a Luis, aparte, el premio a la celeridad, porque ha acabado antes de su tiempo en el Pechacucha, con lo cual después lo ha hecho muy bien. Ana estaba comentando esas cuestiones del formato y la movilidad. También es importante muchas veces cuando te toca llevarte, yo qué sé, nosotros hace un poco nos llevamos una exposición fotográfica a La Habana, ¿no? Es decir, muchas veces en condiciones de precariedad o donde no tienes, digamos, tampoco los recursos para hacer ese tipo de logística, muchas veces también el formato es importante y hay que darle una vuelta y no tiene por qué ser una restricción, como tú has señalado, que te puedes encontrar con esas sorpresas, pero sí que es verdad que lo pequeño es hermoso también, más allá de este tipo de cuestiones, ¿no? El tema de los destinos, el destino asiático que estabas comentando, cómo ese valor añadido y la especificidad, antes hablábamos de las disciplinas artísticas, también la propia diversidad de geografías también tiene especificidades y tiene valores añadidos y tiene en ese sentido también la importancia de cuáles son esos planteamientos que nos hacemos, ¿no? La cuestión de la importancia de festivales, ferias, de todo ese proceso de siembra de cara a, tanto a visibilidad como a ir tejiendo esas redes, ¿no? En esa dinámica que estábamos comentando de esa alquimia, ¿no? De todo ese proceso que supone el camino y el Tao de la internacionalización, si me permitís ponerme místico. Y después también, una cosa que me ha gustado mucho también es la referencia a HB como contexto, porque en el caso de Ana, ya os digo que todo el grupo de trabajo ha sido un placer para nosotros tener estos usuarios y usuarias y el valor también, o sea, la satisfacción de que en el caso de un perfil como Ana, que ya venía de una internacionalización, habían distintos grados de maduración, ¿no? Había gente que estaba empezando en ese momento, gente, en tu caso ya llevabas una trayectoria dilatada, pero Chebec como contexto, el proyecto como espacio, ese valor del espacio para tomarte tu tiempo, reflexionar, encontrarte con la gente, participar, ese valor, digamos, que tienen los espacios culturales. De hecho, Concult tiene una publicación sobre el valor de los espacios culturales como generadores, no como una cosa pasiva, ¿no? El legitimar también el perfil. Hay toda una diversidad de funciones que cumplen los espacios y, en ese sentido, ese espacio formativo que supuso el proyecto de Chebec, como tú has señalado precisamente, que te permitió este tipo de cuestiones. La importancia de los equipos y la gestión de los recursos humanos, ¿no? En sintonía con lo que comentaba Pilar, y la importancia del contexto actual y de los impactos ambientales cuando hablamos de movilidad, ¿no? Hace poquito tuvimos aquí en el observatorio, invitamos a Marc Ribot, es un guitarrista de fama internacional y demás, vino a hablar un poco de la precariedad en el mundo de la cultura y tal, y una reflexión también que nos hacíamos era que en el contexto actual hablamos de internacionalización, hablamos de movilidad, pero el modelo de transporte, el modelo de movilidad, también tenemos que deconstruir el modelo que ha sido dominante de low cost, de, vamos, unos precios locos, me voy a Helsinki por 15 euros, quiero decir, que en términos... Eso es toda una externalización, es decir, de los costes realmente de esa movilidad, ¿no? Y entonces empezaba a pensar en movilidades de cercanía, movilidades multimodales, ¿no? Es decir, donde vayas combinando distintos... Y ya incluso la Comisión Europea está recogiendo este tipo de cuestiones a la hora de los planteamientos de las residencias artísticas, de los proyectos y demás, de tratar de empezar a introducir esa lógica del impacto ambiental que tiene la movilidad, ¿no? Porque no hay nada... Y en términos energéticos y demás, estamos viendo que es una cuestión que es importante. Nos tenemos que empezar a olvidar de la movilidad low cost, que ha sido un cuento que no había por donde, no se podía mantener. También. Ahora, yo os lanzo eso y ahora, si queréis, vais recogiendo el testimonio. Por acabar, Alex, me ha gustado mucho que nos sacaras a la relatora de las Naciones Unidas y la cuestión de las historias universales, también el valor que tienen a la hora de internacionalizar, por la cuestión también de lo que estábamos hablando antes, de los valores, de la importancia que tiene la cultura, ¿no? De que es un sector que trabaja con conocimiento, que trabaja, digamos, generando pues, precisamente
todo aquello que hablábamos de los derechos culturales, de la identidad, de la memoria, de la libertad de expresión y, en parte, también el hecho de qué hablamos cuando hablamos de cultura, ¿no? En el sentido de que hay toda una serie de patatas calientes ahora mismo encima de la mesa, no solamente a nivel del país valenciano, que, of course, sino también a nivel de todo el Estado español, en distintas comunidades autónomas. Hay un auge de la extrema derecha, hay toda una involución incluso en términos de discurso a nivel de Europa. Ahí tenemos persons tipo, pues eso, Erdogan, la Meloni, etcétera, etcétera, etcétera. No me voy a extender. Es una cosa no solamente que se circunscribe al ámbito de Europa, sino que lo tenemos también en América Latina, con Bolsonaro, en Estados Unidos con Trump, en United Kingdom, con el caso de Boris Johnson. Y en ese sentido, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cultura, ¿no? Estamos hablando de feminismo, estamos hablando de derechos culturales, estamos hablando de cuestiones que tienen que ver precisamente con la cuestión del ecologismo. Alguien dijo que la democracia es el régimen del límite, ¿no? Y la capacidad esa de integrar pues posiciones que no son fáciles a veces de integrar, pero precisamente el valor de la democracia es esa, ¿no? Estamos hablando de valores democráticos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cultura, ¿no? Y en ese sentido también esa flexibilidad, ¿no?, que debemos ejercer para integrar dentro de un contexto democrático, ¿no?, eso de régimen del límite que comentábamos, también ver por dónde desborda muchas veces esos límites y tener claro de decir, bueno, lo que hablábamos antes con las aptitudes, ¿no?, los posicionamientos, también cómo nos enfrentamos en la esfera pública, que no es neutra, porque no es una cuestión técnica, ¿no? También vivimos eso hace unos cuantos años, porque la esfera pública es una esfera de debate, es una esfera de conflicto, es una esfera donde precisamente estas cuestiones y la cultura forma parte de esa esfera pública, ¿no? Entonces, estas cuestiones, como muy bien señalabas, muchas veces parece que tenga que venir una relatora de Naciones Unidas para decirnos, ojo, que desde una perspectiva global, las tendencias a medio y largo plazo, que ya están aquí, pero no van a ir a menos, como no va a ir a menos el cambio climático, como no va a ir a menos este auge también de los populismos y este involucionismo democrático, está ahí, y el planteamiento de lo que decíamos de los relatos y las cuestiones que estábamos planteando en relación con esos derechos, ¿no?, y con qué tipo de valores defendemos, también forma parte de nuestro esquema cuando hablamos de internacionalización, ¿no? Cuando hablamos de internacionalización hablamos de cuestiones técnicas, hablamos de formularios, hablamos de industrias culturales, con perdón, hablamos, etcétera, pero de fondo no debemos de dejar de olvidar que estamos hablando de lo que comentábamos, ¿no?, de valores, y estamos hablando de conflictos del desarrollo en ese sentido. Y ya me callo y os dejo esa patata caliente para vosotras. Gracias. Pues por el orden, si quieres, empezamos por Luis. Cosas aquí. Puedes decir, me gusta que me hagas esa pregunta. Me gusta que me hagas esa pregunta. Bueno, lo que comentabas por la parte por referencias o la parte que me tocaba, el tema de el continuo, ¿no? Porque entre el mundo online y offline, ¿no? Porque parece que, o por lo menos de mi perspectiva de producto digital, parece que en persona o en las cosas offline haya que hacer lo mismo que haces online y repetido, ¿no? O al revés. O lo mismo que haces en acciones físicas, hacerlas online. Y en realidad es que son cosas distintas porque simplemente la gente que puede acceder a ellas o el tipo de conexiones que puedes crear con la gente están en diferentes etapas de ese quizá embudo de ventas o ese embudo de relación al final con el que estás construyendo audiencia. Y luego, quizá más relacionado con la primera parte de mi presentación, tener muy claro de quién depende nuestra presencia online. O sea, quiero decir, yo pues por mi edad o por haber empezado prontito por internet o con bebés o cosas de estas, sí que presencié un poco ese internet original de los 90 en el que las plataformas corporativas no lo ocupaban todo. Entonces creo que cada vez tenemos que ser más conscientes de, en las acciones online que hagamos, el mantener nuestra propia independencia, el no ser cautivos de esas grandes corporaciones, de los billonarios que las compran en sus caprichos y tener en cuenta, o sea, cosas que no, esos desafíos que no se presentan en la parte offline tanto, tenerlas en cuenta, ¿vale? No digo que haya que meterse en una cueva, dejar de usar redes sociales, pero también saber para qué las usamos y dónde colocamos el core
de nuestra presencia online y quizá usar las redes sociales como algo para usar esa periferia para atraer al sitio donde controlamos, donde aportamos valor y donde al final empezamos a crear conexiones con la gente, porque esto no va de otra cosa, tanto en el mundo real como en digital, al final son personas hablando con otras. Está claro que según el servicio, el proyecto que tengáis, se va a poder hacer a una escala o menos, pero si algo puedo decir o que no algo puedo intentar que la gente que está viendo esto se quede, es que al final va de eso y hay que la parte de ventaja competitiva y la parte de que os va a hacer diferenciar de otra cosa es la conexión que hayas creado con esa gente, con sus valores, con tu propia historia, con su propia historia. No sé si se me ha entendido, son muchas cosas a la vez, pero... En relación a lo que ha comentado Raúl sobre la exposición que he hecho, hay muchísimos frentes que atacar, pero sí que quería poner en relieve la importancia de la calidad o la innovación de lo que nosotros queramos exportar o que es el producto o servicio en el cual queremos ser internacionales. ¿Por qué queremos ser internacionales? Primero, preguntarnos qué no tenemos aquí o qué deseamos de allí. Y luego estudiar bien nuestra propuesta artística y entender bien a dónde podemos ir. Es verdad, a mí me facilitó mucho en los inicios de mi internacionalización el hecho de trabajar con una compañía que tenía un formato práctico, económico, sencillo, simple, que cabían 3 maletas, pero también me he enfrentado a espectáculos con un container de 20 metros cúbicos y han salido adelante, quiero decir. ¿Por qué? Porque ofrecían algo que en el país de destino no existía. Estoy hablando de Asia. Asia es un gigante con muchísimo dinero. Hablaba de Macao, Hong Kong, Taiwán, Japón, Corea y China. Son los países en los que más he trabajado. Entonces, el dinero les sobraba y no dudaban en llevar espectáculos impresionantes que inducían a una fantasía o una innovación que no tenían en sus países, ¿no? Al mismo tiempo, otros espectáculos. La verdad es que para mí la internacionalización creo que pasa por la excelencia del espectáculo o el producto que tú quieras mover y por la inversión, tiempo, dinero en tu conocimiento del mercado internacional y la relación de tu espectáculo, producto, objeto o servicio con ese mercado al que te diriges. Entonces, Asia es fácil porque no tienen una gran producción de espectáculos en la tendencia X, digamos, europea. Entonces están muy atraídos por lo que se hace aquí y en cuanto haces una primera conexión ya todo va rodado. Evidentemente tienes que hacer una buena continuidad del proyecto, o sea, tienes que trabajar bien y mantenerlo y ser sensato y riguroso. Pero hay otros países, por ejemplo, Europa. Si quieres abrirte camino en Europa, también tienes que saber en qué país quieres entrar y por qué, y qué espectáculo o qué producto les puedes ofrecer, qué se hace allí, ¿no? Entonces, mis conclusiones son siempre que las señas de identidad, la calidad, el interés, la capacidad de emocionar, la capacidad de abrir otros mundos, abrir una fantasía, algo que ellos no tienen en su país, es lo que va a ser la clave para que tengas más acceso, ¿no? Y, por supuesto, también el estar en el sitio clave. Como decía, yo he hecho muchos festivales y ferias, showcases, he gastado mucho dinero y tiempo y energía y, al final, eso, pues, al cabo de unos años, ha dado unos frutos. ¿Qué más? El tema de la movilidad es un tema al que nos estamos enfrentando ahora, muy importante. Son muchos festivales y clientes que te piden que intentes ir en tren o vetes el avión lo máximo posible. Una de mis compañías, con 3 baúles sin ruedas, que pesaban 25 kilos cada baúl, se ha ido en tren a un pequeñito pueblo de Suiza con 16 horas de viaje. Porque bueno, el festival insistía, ellos bueno, pues lo han querido hacer. Pero ¿es esto sostenible? Al mismo tiempo tenemos que cuidar el planeta. Es necesario que los programadores de los países trabajen en red, que es absurdo ir por una actuación muy lejos para volverte. Nosotros, desde nuestra empresa y las compañías, también estamos intentando conseguir alianzas, ya sea porque nosotros las trabajamos o porque les pedimos al programador que las lleve a cabo, que se trabaje en red, que hagamos giras. Bueno, eso es un tema importante. No sé, hemos tratado más temas, pero paso la palabra a Alex y ya seguimos el debate. Encantado de escucharos. No sé qué hilo coger. La verdad, sobre la presencialidad y el impacto a todos los niveles, ¿no? Desde el ecológico al que produce sobre el hecho mismo de la comunicación con la gente.
Nosotros vivimos, os he contado que en la primera pieza del proyecto, el web documental, que es lo que más recorrido internacional ha tenido, lo ha tenido durante 2020-2021, que ha sido en plena pandemia. Entonces, no sé, yo he vivido la frustración de ver, pues, por ejemplo, el WordPress Photo, ¿no? Y veías las fotos de los años anteriores y las fotos de los siguientes, ¿no? El encuentro en Ámsterdam, estar ahí codo con los mejores fotoperiodistas del mundo, ¿no? Y nosotros hicimos un Pechacucha, de hecho. Fue el formato que se le ocurrió a WordPress Photo para la presentación, porque aquel año no hubo nada presencial, obviamente. Yo vi la exposición WordPress Photo donde no incluían los digitales, porque eso solo lo incluye en la central de Ámsterdam, pues un día que estábamos en Berlín, en otra historia de esto, tal, y no sé, me acuerdo de ir a la puerta y decir, ¿no? El aforo estaba restringido, y nos decía, no, tal, es que si no habéis pedido, y yo, ya, es que somos ganadores, podríais hablar con alguien para que nos dejaran entrar, y ahí pudimos entrar Claudia y yo a ver las fotos de WordPress Photo, a la que no habíamos podido haber ido, a la que no habíamos podido ir por la puta pandemia. Y luego lo del coste en emisiones de carbono y tal que tiene viajar, también lo offline, o sea, lo online lo tiene. Incluso esta dependencia, ¿no? que hablabas de las plataformas, has puesto la foto de Elon Musk. Pues en verdad, bueno, puede ser, pues depender de esta gente si utilizas las redes sociales o si utilizas Internet, porque también está en sus manos realmente, ¿no? Ya pasó mucho tiempo desde la idea original, ¿no? del Internet nodal y eso, y al final, a la mínima que te envíen un enlace el ministerio para no sé qué tal, vas a ver el enlace de Amazon Web Services, tal, así que estamos en sus manos y quemando carbón sin parar para la transmisión de datos, así que yo qué sé, está en nuestras manos, o sea, en nuestras pequeñas o grandes producciones. Nosotros en las ayudas públicas a producción audiovisual, por ejemplo, estamos obligados, entiendo que porque que viene de Europa esto, a hacer auditorías verdes y eso, ya demostrar que somos lo más eficientes posibles a la hora de hacer un trabajo. Pues no sé, yo haciendo documental digo, yo qué sé, pues tengo que ir a Villarreal porque está ahí pasando lo que quiero grabar. No sé, ¿sabes? O sea, no sé, pues esto, los partos normalmente son de improviso a las 3 de la mañana. No podemos ir en tren. No sé, a veces nos vemos ahí diciendo, bueno, a ver un poco qué nos inventamos, igual que hace todo el mundo. O sea, no sé, que quizás habría que adaptar un poco las exigencias al tamaño y a la naturaleza de cada... Rocío. Un momentito. De ser más eficientes en ese sentido, es que creo que las administraciones públicas también deberían de coger este papel y ponerse a formarnos en eso, porque por mucho que le demos vueltas nosotros individualmente, estoy segura de que hay mecanismos que se pueden implementar para que podamos intentar, pues eso, ser lo más ecológicos posibles, ¿no? Pero claro, también con los tiempos de producción que llevamos, ¿cómo vamos a hacerlo? O sea, quiero decir, porque yo creo que esto, o sea, puede ser más ecológico si tienes un tipo de tiempos más relajados, más naturales, más del maíz crece cuando crece, no cuando el campesino quiere, ¿no? Es que es así. Y claro, si no vamos desde ahí, pues no vamos a poder también, entonces, a lo mejor, no sé, es hacer menos cosas, más tiempo y con más calma, ¿no? Entonces, bueno, no sé esto cómo lo veis y si sabéis, porque, por ejemplo, yo me enteré hace relativamente poco, en junio o así, hubieron unas jornadas que se llama Curs Creixents, que salen también del Instituto Valenciano de Cultura y de la Filmoteca en particular. Y, por ejemplo, hicieron un taller sobre sostenibilidad en el audiovisual, que esto es otro temazo, claro, porque los rodajes, suerte con el tema de los gastos. Entonces, claro, y gastos energéticos. Entonces, bueno, eso es un área porque es la mía, pero es que estoy segura de que en las artes escénicas también pasa, o sea, es que en todas las disciplinas que hemos hablado ahora, eso por un lado, o sea, ver qué se va a hacer o cómo se tiene que implementar esto para las buenas prácticas respecto a ese tipo de sostenibilidad. Y por otro lado, ay, ya se me ha olvidado. Ah, no, el tema híbrido, porque es algo que me chirría, porque, por ejemplo, en el festival que estamos, pues ahora hemos decidido que ya en el Prime de Animation,
que antes te tenías que meter, registrar y podías ver los cortos durante el festival. Pues ahora ya no. ¿Por qué? Porque ya no. Porque ahora vienes al festival. Entonces es como, ¿pero por qué? O sea, quiero decir, te hemos dado un paso y ahora vamos a volver para atrás. Bueno, esa es mi sensación. Cuando realmente creo que es algo que se puede complementar. Igual que los mercados se podrían complementar con webinars de, mira, tú quedas con, o hacen una exposición de esto y de repente a ti te interesa esta persona y haces como una sala, una subsala, como si hicieron, no sé si habéis estado en algunos webinars de Zoom, que te meten en una sala con alguien para hacer un trabajo, lo que sea, ¿no? Pues algo así, o sea, intentar ir más allá de pensar que no únicamente la presencialidad está muy bien y todos lo tenemos clarísimo, pero, hostia, hemos vivido esto para aprender y para evolucionar hacia algo diferente que a lo mejor es híbrido y no es ni presencial ni digital totalmente, ¿no? Entonces, esto a mí que me preocupa por ver qué pensáis. Tiene difícil solución ser hipersostenible. Es difícil, es difícil. En nuestro caso es muy difícil porque, sí, por muchas razones, es verdad. Es una cuestión de tiempo, es mucho trabajo detrás, pero intentarlo en la medida de lo posible. Sí. Y en cuanto a la pandemia, creo que ha traído esto de positivo, ¿no? Que es esta posibilidad de entrevistarte con alguien visualmente. Nosotros lo usamos mucho y hacemos encuentros, meetings con programadores tal a través del online y creo que facilita mucho el contacto físico, aunque sea telemático, sí. Había una cosa que quería comentar, que era el tema de la formación, de cuán necesario es, que tú lo has dicho, y lo bueno que fue Chebec para todos y para mí en darnos herramientas, contacto con ponentes internacionales, aparte de informarnos en los fondos europeos, estrategias para pedir subvenciones, ese contexto de reflexión, de ordenar ideas, de inspiración, fue decisivo. Y en ese sentido creo que la Administración también podría proveer, como decís creo que en el vídeo que habéis puesto al principio de presentación de Chebec, ¿no? Dar un poco más de formación a los gestores culturales, a la gente que estamos moviendo nuestros proyectos en todos los ámbitos de la cultura. Tanto formación, herramientas para cosas prácticas de Office o como de conocimiento del mundo internacional, cultural, X. Y luego también la posibilidad de subvenciones para ir a asistir a mercados, pues lo que fue el proyecto Chebec al final, la beca u otras, ¿no? Ayudas a... El Instituto Valenciano de la Cultura ahora está abriendo esta posibilidad de ayudas a giras, pero creo que se debería crear algo, una oficina, que no sea el ICEX, ni la Cámara de Comercio, ni el IBEX, perdón, una oficina de institucionalización de la internacionalización de nuestras empresas culturales valencianas. Si no tenemos más preguntas en la sala, luego por el tema del tiempo, gestión de tiempos, pasamos a la... O sea, Es cotilleo, ¿eh? ¿Alguna anécdota? Con tantos viajes que te has pegado, tantos países asiáticos, algún lost in translation, alguna anécdota divertida, me da ilusión que me cuentes algo así, alguna fricada, alguna cosa de esas. Porque culturalmente son súper diferentes, ¿no? Son muy diferentes. Y mandar paquete español no tiene que ser fácil. Bueno, nos llevaron a un mercado chino popular en la calle y ahí pues había que comer gusanos fritos y todas esas cosas. Vendían insectos y nos hicieron, venga, probad esto. Y acabamos comiendo insectillos, no, pero así insectillos. Jo, no me acuerdo, fue muchas cosas, sí. De todas maneras, que cuando digo, si no hay más preguntas, eso en realidad es una muletilla, ¿eh? No es que esté broma. Luego lo hablamos, luego me vendrá. Está bien, de todas maneras, después podemos seguir. Lo digo un poquito por el timing, tiempo y demás, la gestión. Pasamos a la siguiente ponencia, que va a ser la conferencia de Antonia Blau, directora general del Goethe Institut de Madrid, que precisamente va a hablar sobre innovación, cultura y ciudad, y nos va a presentar el programa Cities Ahead. De nuevo, en esta presentación lo que vamos a ver es la importancia del contexto, ¿no? De cuando estamos hablando de toda la trama cultural y demás, cómo al final, en buena medida, la realidad urbana y las dinámicas urbanas están ahí como trasfondo, como escenario. Ojo, que también podríamos abrir otro melón con las dinámicas rurales, ¿no? O las periurbanas y demás, pero eso sería un universo paralelo y sería otra cuestión que también no vamos a poder extendernos por cuestión de programa, pero bueno, Antonia, cuando quieras, muchísimas gracias por venir. Gracias, Raúl. ¿Quieres sentarte? ¿Quieres hacerlo de pie?